Muy bien, continuamos aquí en la mañana del centro. Sí, superamos las 11:30 de la mañana y tenemos un nuevo invitado, en este caso en piso, sí, que amablemente nos viene a visitar, sí, aceptando en este caso nuestra invitación, que es el profesor Enrique Yapor, para charlar acerca de diferentes cuestiones que vienen pasando en este último tiempo, ¿no? Primeramente, cuestiones a nivel local. Sí, en reconocimiento a la memoria, a través del colectivo de la memoria se han llevado a cabo diferentes actividades, ¿sí? Justamente para reconocer, para homenajear, ¿sí? Para distinguir también a diferentes personas de Chivilcoy. ¿Por qué no? Si se quiere, como leía en el colectivo por la memoria, en algún discurso, hacer justicia también, ¿no? Enrique, ¿cómo está? Buen día, gracias ¿Qué por tal? venir acá a la radio. No, gracias a vos, Eduardo. Un saludo a tus oyentes. Mirá, sí, es cierto lo que decís. Hace justo una semana hicimos un homenaje, como bien referís vos, a los compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de Estado en Chivilcoy. Que, bueno, según la última investigación que se pudo hacer, son 25. Y la placa que está en la Plaza de la Memoria nombraba solamente a 11. Y entonces nos parecía que había que hacer una reparación en ese sentido. Y bueno, a eso nos abocamos. Presentamos un proyecto y se lo impulsó desde Paola Colli como concejal y después unánimemente fue votado por todos los concejales y el Ejecutivo, digamos, el municipio se hizo cargo de llevarlo adelante y la verdad que pudimos coordinar la tarea muy bien y logramos la semana pasada colocar la placa con los 25 nombres, que nos parece que era una deuda Sí, 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 sí. pendiente, ¿no? Nombrarlos a todos, alguno incluso estaba mal escrito. Y quisimos tener el gesto también de la placa que sacábamos, el mármol, llevarlo al museo, eso está en la ordenanza escrita, porque valoramos a aquellos compañeros y compañeras que colocaron esa placa con los datos que entonces tenían, y nos parece que es una metáfora también esa escena de lo que es la memoria. La memoria no es patrimonio de un grupo, es una cuestión de todos. Y Exacto. entonces sobre los datos que ellos recogieron, sobre los trabajos que ellos hicieron, montamos nuestro trabajo y así será con generaciones sucesivas y aportes de la comunidad, que la memoria es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Lógicamente, sí, quizás en ese momento, bueno, se habían conseguido esos datos, sí, y fueron a las personas que se homenajearon. Con el correr de los años, sí, bueno, fueron justamente apareciendo más personas involucradas al Chivilcoy. Así es, así es. Y ahora, bueno, se los puede reconocer, ¿no? Sí, y en ese sentido nos parece que es un acto de justicia, ¿no? Sí, Es sí, un sí, acto sí. de reparación y de justicia. Una reparación histórica. Los ¿Sí? rituales nos hacen bien. A mí me gusta mucho una imagen que dice algo así como que el ritual nos protege del paso del tiempo. Así como del espacio nos protegemos con un hogar, con una casa, si este espacio en donde estamos ahora nos protege de la intemperie. De la intemperie en las que a veces nos arroja el tiempo. El tiempo pasa, a veces se vuelve doloroso, a veces aparece el olvido, la distancia. Bueno, la distancia es más espacial, pero sí, el olvido aparece. Y entonces el ritual, colocar una placa, es un gesto simbólico que nos humaniza, nos hace bien, nos hace que pongamos un sentido a la historia, a la vida, ¿no? Un sentido indiscutiblemente polémico, político, posiblemente conflictivo, y en buena hora, porque la realidad funciona así también. No digo, cuando digo conflictivo, quiero decir abierto al debate, ¿no? Porque puede haber distintas miradas. De hecho, cuando se publica esta noticia nuestra aparecen voces disonantes o voces que hacen sus observaciones. Hace poco tuvimos, esta semana, Sí, este sí, sí, homenaje sí. en la legislatura porteña. Bueno, y aparece la memoria como un hecho conflictivo, y está bien que lo sea porque es un hecho eminentemente político, ¿no? Sin Eh, duda. no obstante, me parece, Enrique, como que Chivilcoy, sí, ha tomado, si se quiere, también una punta de lanza en este trabajo. ¿Sí? Hay muchas personas involucradas. Sí, sí. Y es cierto lo que decís. Y me parece que el hecho de que todos los concejales lo votaran, que el Ejecutivo acompañara el proyecto y lo llevara adelante con amabilidad, porque no tuvimos ningún obstáculo, habla de que hay una conciencia de que es de todo. Cuando yo digo político no me refiero a lo partidario. Me refiero a la dimensión grande de la política, Sí. la búsqueda del bien común. Y en ese sentido aún es legítimo que haya diferencias. Pero coincido con lo que vos decís, que creo que Chivilcoy está dando un paso importante en ese sentido.
Sí, porque hace muchos años que se vienen trabajando y diferentes personas que, por lo menos desde que uno viene aquí trabajando en la radio, diferentes personas que se han involucrado y que han tratado de sacar verdad, Es de verdad. buscar verdad, ¿sí? Y de que ésta salga a la luz. Investigaciones, trabajos, bueno, vuestros libros, ¿sí? Sí, El llegar con los mensajes a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, estas reivindicaciones también que se acaban de hacer, digo, forman parte de un todo. sin ¿Sí? duda, sin duda. Sí, es así. Y el tema que vos hablás de las nuevas generaciones es importante. Es un capítulo que los estudiosos la llaman la posmemoria. Es decir, aquellos que sin haber vivido aquellos tiempos, hoy se hacen responsables y toman partido y se posicionan porque creen que aquel pasado les incumbe, porque el pasado sigue vivo en este presente. Entonces es interesante este pasaje como de la antorcha, ¿no? A las nuevas generaciones para tomar conciencia de esto, ¿no? Bueno, unos días convulsionados también, Enrique, ¿no? Sí. Hablando justamente de este tema de la memoria, bueno, obviamente con declaraciones desencontradas, ¿sí? Por un lado con Victoria Villarruel, Sí. y bueno, a partir de tus declaraciones todo lo que generó, ¿no? Ujú. ¿Qué análisis, qué lectura se ha hecho de esto? Bueno, ¿Fue premeditado o no fue premeditado? sí, sí. ¿Se buscó algo en tal sentido, una reacción? Es una operatoria de doble cara, muy precisa, es una operatoria muy precisa, muy bien pensada. La operatoria, digo de doble cara, porque en primer lugar busca equiparar delito común con delito de lesa humanidad. Primera operatoria. Segunda operatoria, como pasaje, como inferencia de esto. La segunda operatoria consiste ahora en un fenómeno interesante en donde el victimario pasa a aparecer como víctima. Entonces, estas son las dos caras de esta operación. Entonces, este enunciado que yo estoy haciendo me parece que nos lleva a que hagamos un análisis de qué decimos cuando decimos delito de lesa humanidad y en qué se diferencia puntualmente del delito común. Y la construcción de los derechos humanos y la construcción de este concepto lesa humanidad nos lleva a Nuremberg, 1945, termina la guerra y la corte que está juzgando a los jerarcas nazis que cometieron crímenes atroces se encuentra justamente con una serie de sucesos tan espantosos que no encuentran en la jurisprudencia existente, no encuentran antecedentes. Es decir, se dicen, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible esta masacre? ¿Cómo fueron posibles las cámaras de gas de millones? ¿Cómo fue posible semejante desprecio? Y dicen, esto, dicen los jueces, lesiona a la humanidad. No solo lesiona a las víctimas directas, obviamente, Sí. sino que lesiona a toda la humanidad porque hiere. Es decir, es un colapso civilizatorio. Hay un colapso, hay una fractura, hay una ruptura. Hasta el punto que filósofos de la estatura como Primo Levi, un tipo que estuvo en los campos de concentración, llega a decir, existe Auschwitz, entonces no existe Dios. Fíjate la frase. Y Adorno llega a decir, después de Auschwitz, toda literatura es inmundicia. Y Bertolt Brecht, por entonces, también decía, ¿qué tiempos estos en que hablar de un árbol significa silenciar tanta alevosía? Es decir, la modernidad ha mostrado su costado más oscuro, irracional, no racional, pensado, maquinado, como tan maquinado el acto de Villarruel. No es un acto de irracional, es un acto perfectamente racional, de exterminar al otro, de eliminarlo. Bueno, ante este hecho aparece el concepto de lesa humanidad. Ahora, ¿quién comete el delito de lesa humanidad? El Estado. A quien hay que vigilar es el Estado. Entonces, el otro delito, el delito común, no es equiparable. Sí es condenable por la justicia, sí. es repudiable. Y en eso juega Villarruel, dice, porque pobres las víctimas. Pero claro que pobres las víctimas. ¿Cómo yo voy cómo no me voy a doler ante la muerte de un policía que es asesinado? Pero por supuesto. Ahora, entra en la categoría de delito de lesa humanidad, no porque no lo comete el Estado, lo comete un particular. Entonces, equiparar
los posibles crímenes que comete un grupo guerrillero, porque hubo una guerrilla armada en los años 70 con su proyecto, esto nos lleva a un tema complejo de análisis como es la violencia de los 70. Pero no es equiparable un delito común, por más aberrante que sea, a un delito de lesa humanidad cuyo responsable es el Estado. Entonces, este es el primer punto que me parece. Y entonces ahora la operatoria que realiza Villarroel convierte al victimario en víctima, porque además, por otro lado, no hagamos enunciados abstractos. Villarroel era amiga de Checolás. En el cuaderno de Checolás, en la tercera página, aparece su nombre como asesora legal de este criminal que fue Checolás. Responsable él y la patota que él dirigía de la segunda desaparición de Julio López. Ahora vamos a recordarlo en pocos días nuevamente a Julio López. Bueno, y amiga de Videla. Cuando Videla estaba detenido en la casa, Villarroel llevaba a los jóvenes para que Videla les dé clase. Es decir, algunos dicen, Villarroel representa a la dictadura. No, Villarroel y Milei no representan la dictadura. Son la dictadura sin bigote y con peluca. Son eso, pertenecen a ese grupo. Este es el drama. Ahora, el agravante de esta situación es que este despliegue político se está dando en un sistema democrático y hay gente que lo vota. Entonces ahí tenemos que dar esta disputa, que es difícil de darla. Pero yo creo que estoy convencido de que no estamos en presencia de gente que adhiere a la dictadura. No, formó parte de eso. La historia demuestra que esta gente participó de esto, ¿no? Sí, bueno, incluso también, bueno, algunos medios antes de 2021, sí, justamente hacían alusión, hacían referencia a esta participación. Sí, sin duda. Forman parte de esto. Es decir, y el plan es similar. Cuando uno mira el proyecto económico al que apuntan, es muy similar al de Martínez de Oz. Y en ese sentido nos hace bien este tema para que repensemos esto. A veces pienso, digo, será una operatoria y habrá que callarse porque instalan ellos el tema y nos marcan agenda, o habrá que salir a discutir. Y bueno, es difícil delimitar esto. Pero digo que nos hace bien pensar esto porque tenemos que pensar que la dictadura no era solamente la dictadura de Videla, un grupo de perversos criminales que lo fueron. Tenían un proyecto que era básicamente la transferencia de los grandes bienes de la mayoría a los grupos concentrados de poder a los cuales ellos servían. La deuda externa que contrajeron, una pobreza que era del 4,7 pasó del 37,4. La inflación anual era del 200%. El poder adquisitivo de los trabajadores bajó un 40%. Algo hicimos mal después en democracia para que hoy la mitad de la población sea pobre. Sí. Y es muy doloroso ver un peronismo como el que tenemos ahora que no sabe cómo hacer para que la sociedad salga adelante y se manifiesta impotente ante una inflación que nos está llevando puesto a todos. Y lo que tenemos enfrente es peor que esto, ese es el drama, ¿no? Entonces, ¿cómo alentar la esperanza? ¿Cómo no perder la alegría? ¿Y cómo construir a partir de esto? Es un desafío muy grande y que viene de allá, ¿eh? Venimos desde esa fractura, desde ese colapso civilizatorio del que yo hacía referencia. Sí, además, bueno, hablando de la democracia, hubo algunas cosas que se hicieron bien. Por ejemplo, sí, con el juzgamiento de los delitos contra esa humanidad. Pero por otro lado también hubo cosas que se hicieron mal en relación a seguir, no sé hasta ahora, pero sí hasta hace algunos años, con políticas, ¿sí? O leyes que se votaron dentro de lo que fue la dictadura. Sí. Y mantenerlas en el tiempo. Y en ese sentido está bien esto que decís, porque mucha gente a veces interpela y dice, bueno, y los que mató a la AAA en el gobierno de Isabelita, digo, bueno, es bueno que se sepa que en el 2003 la Corte Suprema de Justicia declaró como delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos por la AAA. Y de ello tendrá que hacerse cargo también la derecha enquistada en el gobierno peronista de Isabel. Tendrá que hacerse cargo, porque también fueron delitos de lesa humanidad. Y en ese sentido, en Chivilcoy tenemos 5 víctimas
anteriores a la dictadura, porque algunos piensan que nosotros como colectivo estamos solamente en contra de la dictadura. No, estamos en contra de quienes abonaron la dictadura desde antes, y la AAA fue eso. Y quienes después siguieron enquistados en gobiernos democráticos, ejerciendo represiones en distintos espacios y desapariciones, porque en democracia también hay desapariciones. Julio López es un caso. También. Entonces, es bueno saber eso, que desde el 2003, este dato a veces muchos no lo saben, desde el 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los crímenes cometidos por la AAA en el último gobierno peronista son delitos de lesa humanidad. Y decía en Chivilcoy, De Vito, Capellini, los hermanos García y Alberto Lago son víctimas anteriores a la dictadura. Los 20 restantes son durante la dictadura. Hay una continuidad. Sí. Y post-dictadura, en la transición, también hay continuidades. Si no, ¿cómo se explica? Ley de obediencia debida, punto final y el nefasto indulto de Menem. Bueno, es decir, no podemos recortar solo la dictadura. O en todo caso, digamos mejor, la dictadura tiene antecedentes. Ya desde el 30 arrancaron las dictaduras. Y el 55, el golpe brutal del 55, con la masacre de Plaza de Mayo, un verdadero genocidio, en donde hasta los militares bombardearon la Plaza de Mayo cruelmente, asesinando a 40 pibes que venían en un colectivo a visitar la Casa de Gobierno. Y los aviones, en su fuselaje decía Cristo vence. La Iglesia apoyaba eso. Del 55, y ahí fue proscripto el peronismo. Y desde ahí tenemos que analizar el drama del 76. Desde ahí tenemos que analizarlo. Desde esa proscripción que se hizo al peronismo, ¿no? Bueno, como verás, yo digo, el tema es complejo. Sí, sí que lo es, sí. Sumamente complejo. No es para tomárselo tan a la ligera al momento de una declaración, ¿no? Claro, y yo tengo el temor de que a veces uno esté buscando, Villarroel, Milei, esté buscando el impacto informativo, que capte votos fáciles, el flash, el TikTok, la frase breve, cuando en realidad esto significa complejos debates y una racionalidad que no sé si esta gente quiere darla o si tiene los elementos, porque yo creo que justamente si analizamos esto tiene mucho para perder, porque la historia de ellos es muy oscura y han sido cómplices de atrocidades. Sí, y la diferencia, Enrique, me parece que aquí la diferencia es fundamental, el saber diferenciar, ¿no? En relación a lo que está exponiendo en cuanto a delito. Porque indudablemente que la democracia se ha cobrado muchas víctimas, pero no de lesa humanidad. Cuando digo se ha cobrado muchas víctimas, me refiero al hecho de algún policía abatido. Hoy, bueno, tenemos lamentablemente noticias relacionadas a la inseguridad, ¿sí? Y las causas que llevan a la muerte de una persona. Pero, digamos, esto no lo provoca el Estado. Seguro. Y es bueno recordar que desde el año 98 nosotros como país adherimos al Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma es una legislación que para nosotros tiene rango constitucional. Vale tanto como la Constitución. Y en el artículo 6 se define lo que es genocidio y en el artículo 7 se tipifica 11 instancias de delitos de lesa humanidad. Otro gran tema, delimitar qué es genocidio, qué es lesa humanidad. En Argentina la justicia no condenó a los militares por genocidio, sino por lesa humanidad, y yo creo que aquí hubo un genocidio. Fue un genocidio. Es polémico el tema, pero ¿cuál sería la diferencia? Conceptualmente, en el genocidio existe la intencionalidad de quien perpetra el crimen de eliminar o transformar la identidad de una población. Es decir, si un Estado mata a judíos por cuestiones raciales o como hizo el nazismo, a testigos de Jehová por razones de religión, está queriendo transformar la identidad de la población. O sea, no importa tanto la cantidad de gente que asesina, sino la intencionalidad de quien perpetra el crimen. Entonces, ahí hablamos de genocidio. Yo creo que aquí sí, porque se combatió al pensamiento de izquierda, a los que llamaron subversivos, que eran peronistas o comunistas o socialistas. Pero bueno, es otra polémica que habría que dar, es otro capítulo complejo y largo para... Sí, porque en este caso, digamos, tenía, en lo que se refiere al nazismo, había, digamos, la mira estaba orientada. Clarísimo. ¿Sí? Aquí, por ahí, no tanto.
lo que pasó en Argentina. Exacto. En Argentina tenemos un especialista en esto que es Daniel Feierstein, y él polemiza con muchos argumentos, y es un tipo muy abierto y muy informado en esto. Él entiende que hubo genocidio. Yo en un momento pensaba que no daba la figura, y después leyendo a Feierstein, sí, yo personalmente entiendo que sí fue claramente un proyecto genocida. Pero es cierto que es polémico, puede ser polémico el tema. Sí, yo creo que claramente hubo un sector político al que se buscó eliminar. Lo que pasa es que el Estatuto de Roma habla de cuestiones raciales o xenofóbicas y cuestiones religiosas, y no refiere tanto a lo político. Por eso a veces algunas operatorias rebajan los crímenes, le quitan la categoría de genocidio y le llaman lesa humanidad. Acá creo que pasó algo de eso, pero creo que estamos frente a un episodio traumático para el país de genocidio. Bueno, ahí están sus cosas buenas, por decirlo de alguna manera, sus cosas malas. Me parece lo importante hoy de poder estar hablando de estas cuestiones, amén de lo que haya sido el disparador, digo, ¿no? Y obviamente también, no sé, tener películas, que se siguen haciendo hoy películas, tener jóvenes interesados en conocer qué pasó, ¿sí? Porque obviamente hijos de la democracia tocamos de oído, ¿sí? De todo aquello que sucedió, o quizás a veces también a personas que algunas que no se quisieron enterar y otras que no se enteraron de lo ocurrido, amén del temor. Sin también que ha paralizado, porque estuve hasta hace algunos días atrás, estuve mirando un documental, por ejemplo, acerca de la mansión Seré, y hay personas que el miedo estaba paralizado, o sea, las paralizaba, tenían miedo de intervenir porque no sabían cuál era el destino. Por ejemplo, no sé, porque se me vino esto a la cabeza, pero que hoy se siga hablando de este tema y que se siga debatiendo y que, amén de las diferentes opiniones que podemos coincidir, no, pero que se siga... Que esté vigente, ¿no? Sí. Y a vos que te gusta el deporte y que te dedicás mucho a esto, ¿cuántas víctimas del rugby, ¿no? En La Plata, cuántas víctimas del deporte, porque también tocaron ahí, ¿no? Sí. Bueno, en la mansión Ceneta aparece algo de esto. Claro. Enrique, bueno, agradecerle que haya venido aquí a charlar con nosotros y bueno, también, obviamente, para dejar el mensaje, pero para reflejar el trabajo que vienen haciendo también desde el colectivo por la memoria, ¿no? Justamente para que esta memoria no se pierda. Sí. Y que se siga fomentando de aquí en adelante. Y bueno, insisto, estas cuestiones, amén de cómo surgen, está bueno poder plantearlas, ¿no? Sí, mira, ahora con el colectivo estamos trabajando en el tercer cuaderno. Además de memorias, el libro sobre la memoria de los compañeros y compañeras desaparecidos y asesinados por el terrorismo, hicimos 2 cuadernos. Uno es un homenaje a las 3 madres chivilcoyanas. El segundo es sobre la vida cotidiana, que gentilmente me invitaste a hablar de esto. Y ahora estamos trabajando sobre la educación en Chivilcoy en tiempos de la dictadura. ¿Qué pasaba en Chivilcoy? Y no sabemos cuándo, porque todavía estamos trabajando en esto, pero te vamos a tener al tanto sobre este trabajo, que creo que va a ser muy valioso porque desnuda cosas de la superestructura ideológica. Es decir, qué pasaba en las escuelas, qué pasaba con las ideas, qué pasaba con lo curricular, qué pasaba con los docentes, con los alumnos, los estudiantes. Es interesante ver esto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, lógicamente que vamos a estar difundiendo y charlando al respecto. ¿Sí? Te agradezco de antemano. Enrique, muchas gracias, muy amable por haber venido. Enrique Yapor con nosotros aquí en la mañana del centro, uno de los varios integrantes, varias de las personas que integra el colectivo por la memoria en Chivilcoy. Hacemos una tanda, ya venimos.